Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de ese incremento del coste laboral que impulsa los salarios a su nivel más alto en 22 años. Y es que solo en el primer trimestre de este año ese coste laboral ha experimentado un aumento del 6,2%, la cifra de mayor crecimiento en casi 2 décadas. En 20 años no habían crecido tanto los salarios. Estos datos están proporcionados por el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y reflejan una tendencia al alza del coste laboral y subrayan la importancia de los salarios en el contexto económico. ¿Y cómo ha evolucionado este coste salarial en el primer trimestre? Pues como te decía, con una subida récord, 6,2%, la mayor en 20 años, y estamos hablando de que, tenemos ya 9 meses consecutivos de alza en ese coste salarial. ¿Y en qué se compone el coste laboral? Bueno, pues se compone del coste salarial, el salario que perciben los trabajadores, y por otro lado, otros costes que tiene la empresa a la hora de contratar. Los costes salariales han crecido un 6%, poniéndose en una media de 2.216,63 euros por trabajador y mes. Y bueno, pues esos otros costes, que incluyen las cotizaciones a la seguridad social, prestaciones no salariales, pues aumentaron un 6,8%, llegando a los 771,24 euros mensuales por trabajador. ¿Y cómo se refleja el aumento de los costes laborales en los salarios del trabajador? Bueno, pues estábamos hablando de más de un 6% de incremento en el primer trimestre, pero al final, cuando quitamos todo ese incremento que han tenido los otros gastos, que tienen que ver con la seguridad social, etcétera, etcétera, estamos hablando de que de esos 2.126,63 euros por trabajador y mes, finalmente los salarios se quedan en un aumento del 5,6%, alcanzando los 1.886,80 euros al mes. ¿Y qué impacto tiene el incremento de los costes laborales en la carga laboral? Bueno, pues según van aumentando estos costes laborales, tanto los salariales como los otros costes, aumenta ese gasto que tiene que destinar la empresa a sus trabajadores. Esto, pues hay que tener mucha vista para intentar hacer cada puesto de trabajo lo más rentable posible para que las empresas puedan seguir siendo competitivas y, pues puedan seguir realizando su actividad. Claro, si esto no va acompañado de un aumento en la actividad económica y un aumento de la rentabilidad de los trabajadores, pues finalmente es más gasto para las empresas que al final reducen sus beneficios, reducen sus márgenes y terminan no siendo competitivos con otras empresas de otros países que soportan menores gastos salariales, que no hablamos de los costes salariales, sino de esos otros gastos que se producen simplemente por querer contratar a un trabajador. Y sí, te estoy contando el alza del coste salarial. Importante, ya sabes, una parte salarios, pero otra parte importante, todo lo otro que hay que pagar, todos esos impuestos al empleo. Yo te voy a pedir algo que no va a incrementar tus costes, que es simplemente que te suscribas. A ver, que me dice mi compañera que aquí arriba, que lo pone aquí el cartel, aquí, suscríbete. Suscríbete, dale a la campanita, acepta las notificaciones y forma parte de esta comunidad que tiene que llegar al 1.000.000 de suscriptores. También decirte que tenemos otro proyecto de emprendimiento aquí en YouTube, pero en cualquier plataforma de podcast, porque es un vídeo podcast en la que hablamos de emprendimiento de guerrilla. Todo lo que necesitas para tener éxito en el emprendimiento. Búscalo en YouTube, suscríbete. Ahí somos poquitos todavía. Contamos con tu suscripción. Gracias. ¿Y cómo ha sido la evolución de los costes laborales por sectores? Bueno, pues el sector que más ha aumentado esos costes laborales es el sector industrial. Estamos hablando de un 6,7% en el primer trimestre del año. También el sector industrial lidera en términos de salarios este crecimiento con un 6,1%. Y el sector en el que se disminuye este coste salarial es el sector financiero. Estamos hablando de una contracción del 4,7%. Y por comunidades autónomas, el mayor crecimiento lo tiene Madrid, País Vasco, Cataluña y Navarra, con los costes laborales más altos en el primer trimestre del 2023. Sin embargo, Extremadura y Canarias presentan los costes laborales más bajos. ¿Y qué cifras se han registrado en cuanto a vacantes de empleo? Bueno, pues en este primer trimestre estamos hablando de 149.645 vacantes de empleo, siendo el sector servicios la que se ha llevado prácticamente la gran mayoría, con un 89,2%, pero hay que resaltar que el 93,5% de las empresas encuestadas no tenían vacantes para cubrir durante ese periodo.
En conclusión, estamos hablando de un aumento de costes salariales, el más importante desde hace 22 años, y bueno, pues esto puede tener consecuencias para la actividad económica. Está bien que puedan subir esos salarios porque, bueno, pues eso puede fomentar el consumo de todos esos trabajadores y el aumento del gasto, etcétera, etcétera. Pero si no lo hacemos bien, el sector empresarial verá reducidos los márgenes, tendrá que volver a subir precios y, bueno, pues entraremos o seguiremos en ese círculo perverso que al final nos lleva a esa inflación disparada, a esa subida de los precios y a ese empobrecimiento en cada una de estas rondas de absolutamente todo el mundo, desde las empresas hasta los ciudadanos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante. Ya ves, un alza en los salarios más importante en los últimos 22 años. Veremos cómo influye todo esto a la hora de la generación de empleo y la creación de riqueza. Y bueno, te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir informado de todo esto que tiene que ver con el emprendimiento, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.